No vengas con nosotros, mamá, me escribió mi hijo. Esa misma mañana yo ya tenía boletos en primera clase rumbo al Caribe con su herencia congelada. El mundo se me desplomó en ese instante, como si todos estos años de sacrificio hubieran sido una mentira cruel. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desabafando. Eran las 7 de la mañana en Madrid, cuando mi teléfono vibró sobre la mesa de la cocina. El mismo teléfono que había estado sonando toda la semana con llamadas de Alejandro, mi hijo mayor, coordinando lo que yo creía sería nuestro primer viaje familiar en 5 años. Llevaba puesta mi bata de algodón azul, esa que tiene pequeñas flores bordadas que yo misma cosí durante las noches de insomnio, cuando la soledad se volvía tan pesada que mis manos necesitaban mantenerse ocupadas para no pensar demasiado. Mi maleta ya estaba lista desde la noche anterior, ordenada con el cuidado meticuloso de quien nunca había tenido el lujo de viajar sin planificar cada centavo. Dentro, cuidadosamente envueltos en papel de seda, llevaba regalos para mis nietos. Una mantilla de encaje que había pertenecido a mi abuela, dulces típicos de La Rioja, que había preparado con mis propias manos siguiendo la receta que me enseñó mi madre, y pequeñas sorpresas que había ido comprando durante meses, escondiendo cada compra de mis propios hijos para que no me dijeran que estaba malgastando dinero en tonterías. El café aún humeaba en mi taza de cerámica blanca, esa que tiene una pequeña grieta en el asa, pero que me niego a tirar, porque fue el último regalo que me dio mi esposo antes de morir. El aroma a canela y cardamomo llenaba la cocina silenciosa de mi apartamento en el barrio de Malasaña, donde había vivido durante los últimos 20 años, viendo cómo el vecindario se transformaba mientras yo permanecía inmóvil, como un mueble viejo que ya nadie nota pero que sigue ahí, cumpliendo su función silenciosa. Tomé el teléfono con manos que ya mostraban las manchas de la edad, esas que aparecen sin avisar, y que me recordaban cada mañana frente al espejo que el tiempo había pasado factura. La pantalla mostró el nombre Alejandro, con esa foto que tomé hace 3 años, la única donde sale sonriendo genuinamente, no con esa sonrisa forzada que usa cuando me ve llegar a sus reuniones familiares. No vengas con nosotros, mamá. No tiene sentido que vengas. Leí el mensaje una vez, luego otra, y otra más, esperando que las palabras cambiaran, que mi vista me estuviera engañando, que esto fuera algún tipo de broma cruel o un error del autocorrector. Pero ahí estaban, cada letra como una pequeña puñalada. No tiene sentido que vengas. Mis dedos temblaron mientras escribía la respuesta. Alejandro, mijo, ya tengo todo preparado. ¿Qué está pasando? ¿Los niños están bien? Vi cómo el mensaje se marcaba como entregado, luego como leído. Los 2 pequeños cheques azules que confirmaban que mi hijo había visto mi desesperación y había elegido el silencio como respuesta. Pasaron 5 minutos que se sintieron como horas. 10 minutos. 15. Nada. Volví a escribir. Alejandro, por favor, dime qué pasa. Ya compré los boletos, tengo los regalos listos. Más silencio. Más cheques azules. Más vacío. Fue entonces cuando los recuerdos comenzaron a golpearme como olas furiosas. La primera vez que me dijeron que sobraba fue hace 3 años, durante la comunión de mi nieta Sofía. Laura, la esposa de Alejandro, me había llevado a un rincón del salón de fiestas y me había susurrado con esa sonrisa falsa que siempre usaba conmigo. Rosa, cariño, creo que sería mejor si te quedaras más al fondo durante las fotos familiares. Es que, bueno, tú siempre traes esa energía tan pesada. Los niños no necesitan ver a su abuela así. Ah, ¿así cómo? Le había preguntado, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Pues ya sabes, como que siempre estás sufriendo por algo, siempre con esa cara de víctima. Los niños necesitan alegría, no dramas de vieja. Esa palabra, vieja, se me había clavado en el pecho como un clavo oxidado. Como si mis 59 años fueran una enfermedad contagiosa, como si mi simple existencia fuera una mancha en la perfección de sus vidas ordenadas y exitosas. Esa mañana del mensaje,
Sentada en mi cocina silenciosa con la maleta lista y los regalos envueltos, entendí que nada había cambiado. Seguía siendo esa presencia incómoda que había que esconder, esa carga emocional que había que manejar con cuidado para que no arruinara la armonía familiar. Me levanté despacio, sintiendo cómo mis rodillas protestaban después de tantos años de trabajo pesado, de limpiar pisos ajenos para pagar los estudios de mis hijos, de cargar cajas en el supermercado donde trabajé durante 15 años para asegurarme de que ellos tuvieran todo lo que yo nunca tuve. Caminé hacia el espejo del pasillo, ese que me devolvía cada mañana la imagen de una mujer que había envejecido sin darse cuenta, que había sacrificado su juventud, su belleza, sus sueños, todo por amor. Mi reflejo me mostró el rostro de alguien que había llorado tantas veces en silencio, que las lágrimas ya habían tallado surcos permanentes en mis mejillas, el cabello gris que me negaba a teñir porque ya no tenía para quién verme bien, los ojos cansados de alguien que había dado tanto amor que se había olvidado de guardarse un poco para sí misma. Pero algo extraño pasó en ese momento, algo que no había sentido en años. En lugar del dolor familiar, esa punzada conocida que siempre acompañaba el rechazo de mis hijos, sentí algo diferente. Algo que tardé unos minutos en reconocer porque hacía tanto tiempo que no lo experimentaba. Rabia. Pura, limpia y cristalina rabia. No la amargura gastada de quien se ha resignado a su suerte, sino la indignación fresca de quien finalmente ve con claridad la injusticia que ha estado viviendo. Porque de pronto entendí, con una lucidez que me cortó la respiración, que yo había criado a esos hombres con mis propias manos. Los había alimentado con mi cuerpo cuando eran bebés. Había velado sus fiebres. Había secado sus lágrimas. Había pagado cada uno de sus caprichos y necesidades. Y ahora mi lugar era no venir. Me llamo Rosa Elena Vázquez. Tengo 62 años y llevo 33 años siendo viuda. 33 años criando sola a Alejandro y Valeria, después de que un camión se llevara a mi marido en la carretera de Guadalajara, una madrugada de diciembre. Ese día no solo enterré a Miguel, enterré mi derecho a pensar en mí misma, mi derecho a tener sueños propios, mi derecho a existir como algo más que una máquina de dar y dar sin esperar nada a cambio. Alejandro tenía 12 años cuando se quedó huérfano, Valeria apenas 9. Yo tenía 29 y una figura que aún hacía que los hombres se voltearan a mirarme en la calle. Podría haberme vuelto a casar. Podría haber buscado quien me ayudara a cargar con tanto peso. Pero cada vez que algún hombre se acercaba con intenciones serias, mis hijos lo rechazaban con una crueldad que me partía el alma. «Nadie va a reemplazar a nuestro papá», me decía Alejandro con esa voz ronca de adolescente, cruzándose de brazos cada vez que yo llegaba 5 minutos tarde de alguna cita. «Si tú nos amas de verdad, no necesitas a nadie más». Y yo, como la tonta que fui durante décadas, creí que esa posesividad era amor. Creí que era hermoso ser la única mujer en la vida de mis hijos, ser irreemplazable, ser necesaria. No entendí que me estaban encerrando en una jaula dorada donde yo era simultáneamente la reina y la prisionera. Trabajé en 3 empleos diferentes durante 15 años. Por las mañanas limpiaba oficinas en el centro de Madrid, llegando a las 5 de la madrugada para terminar antes de que llegaran los ejecutivos que jamás me dirigían la mirada. Por las tardes cuidaba a los hijos de familias adineradas en Pozuelo, viendo cómo otros niños recibían el amor y la atención que yo no podía darles a los míos, porque estaba ocupada ganando dinero para mantenerlos. Por las noches planchaba ropa ajena en mi cocina, viendo telenovelas en el pequeño televisor mientras mis dedos se entumecían con el vapor de la plancha. Vendí las joyas de mi madre, esas que ella había guardado durante toda su vida para dármelas como herencia. Un collar de perlas que había pertenecido a mi bisabuela, unos aretes de oro que mi padre le había regalado en su 20º aniversario, un anillo con una pequeña esmeralda, que era el orgullo de la familia. Todo se fue para pagar la carrera de ingeniería de Alejandro en la Universidad Politécnica. «Mira, mamá», me había dicho, enseñándome el folleto de la universidad con esa sonrisa que iluminaba su rostro. «Si estudio aquí, en 5 años voy a ganar tanto dinero que te voy a comprar una casa en la sierra
y nunca más vas a tener que trabajar. 5 años se convirtieron en 6, luego en 7. Alejandro se graduó, consiguió trabajo en una consultora importante, se casó con Laura, una arquitecta de familia bien que nunca me dirigía la palabra sin esa sonrisa condescendiente que usaba con la servidumbre, y la casa en la sierra nunca llegó. Lo que llegaron fueron las peticiones constantes de dinero. Mamá, necesitamos que nos ayudes con el enganche del departamento. Es que Laura está embarazada y necesitamos más espacio. Ahí se fueron mis ahorros de 2 años. Mamá, el coche se nos descompuso y necesitamos uno nuevo. Tú entiendes que con el niño no podemos andar en transporte público. Ahí se fue mi pequeño fondo de emergencia. Mamá, Sofía necesita ir a un colegio privado bilingüe. Es por su futuro. Tú siempre dijiste que la educación era lo más importante. Ahí se fue la herencia que me había dejado mi hermana Carmen. Y así, poco a poco, todo lo que yo había construido con tanto esfuerzo se fue convirtiendo en el bienestar de una familia que cada vez me trataba más como una empleada y menos como la matriarca que había sacrificado todo por ellos. Valeria no fue diferente. Se casó con un médico y se fueron a vivir a Barcelona, prometiendo que me visitarían cada mes. Las visitas se volvieron cada 2 meses, luego cada 6, luego solo en Navidad. Pero las llamadas pidiendo dinero llegaban religiosamente cada 15 días. Mamá, es que con los precios de Barcelona no nos alcanza. Solo un préstamo pequeñito. Te lo devolvemos el mes que viene. El mes que viene nunca llegaba, pero yo seguía enviando dinero porque no soportaba la idea de que mis nietos pasaran necesidades. Hace 5 años tuve un infarto. Un infarto silencioso. De esos que te matan sin hacer ruido, que te avisan con un dolor sutil en el pecho que confundes con cansancio. Me desmayé en el metro, regresando de limpiar las oficinas, y una desconocida llamó a la ambulancia. Desperté en el hospital rodeada de médicos que me explicaban que había estado a punto de morir. Llamé a Alejandro desde la cama del hospital. Estoy internada, mijo. Tuve un infarto. Ay, mamá, qué susto. ¿Pero ya estás bien? Es que estamos en el bautizo del hijo de un socio de Laura y no podemos irnos ahorita. Pero te hablamos mañana, ¿sí? Mañana llegó 3 días después. Llegó cuando yo ya había firmado mi salida del hospital, cuando ya había tomado un taxi de regreso a mi apartamento vacío, cuando ya había entendido que en los momentos más importantes de mi vida estaría sola. Valeria me llamó una semana después. Mamá, me enteré de lo del infarto. ¿Por qué no me dijiste antes? Es que he estado ocupadísima con los niños y el trabajo. Luego, después de 5 minutos de fingir preocupación, oye, y ya que estamos hablando, ¿me puedes ayudar con la colegiatura de este mes? Es que con los gastos médicos de Javier no nos alcanza. Hasta mi propia salud se había convertido en una anécdota que interrumpía las verdaderas prioridades de sus vidas, sus carreras, sus esposos, sus hijos, sus compromisos sociales. Yo era importante solo cuando necesitaban dinero, solo cuando mis ahorros podían solucionar algún problema inmediato en sus vidas perfectas. El año pasado, durante mi cumpleaños número 61, me quedé esperando todo el día una llamada que nunca llegó. Preparé mi pastel favorito, ese de 3 leches que me enseñó a hacer mi madre, y me senté en la mesa de la cocina con una velita encendida, cantándome las mañanitas a mí misma con una voz que se quebraba de soledad. A las 11 de la noche recibí un mensaje de Alejandro. Felicidades, ma. Se nos olvidó con tanto trabajo. Te compensamos el fin de semana. El fin de semana se convirtió en el siguiente, luego en el otro, hasta que mi cumpleaños se perdió en el olvido de sus agendas importantes. Pero lo que más me dolió no fueron los cumpleaños olvidados ni las enfermedades ignoradas. Fue el día que escuché a Laura hablando por teléfono con su madre mientras yo cuidaba a Sofía en su casa. No, mamá. Rosa no es familia. Es la suegra. Sí, viene mucho por acá, pero es porque no tiene vida propia. Alejandro dice que siempre ha sido así, muy pegajosa. Por eso nunca se volvió a casar. Pero bueno, nos ayuda con los niños y a veces nos da dinero. Así que no nos podemos quejar. Me quedé paralizada en el pasillo, abrazando a mi nieta que dormía en mis brazos, sintiendo cómo cada palabra de esa mujer me atravesaba como cristales. No es familia,
Después de haberla tratado como a la hija que nunca tuve, después de haberle dado la bienvenida a mi familia con los brazos abiertos, después de haber pagado parte de su luna de miel y del enganche de su casa, yo no era familia. Esa noche llegué a mi apartamento y me senté frente al espejo de mi habitación. Vi a una mujer de 61 años que había dedicado más de la mitad de su vida a amar a personas que la veían como un banco ambulante, como una niñera gratis, como una presencia conveniente que podían ignorar cuando no la necesitaban. Por primera vez en décadas, me pregunté, ¿cuándo fue la última vez que alguien me preguntó cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que alguien se interesó en mis sueños, en mis miedos, en mis deseos? ¿Cuándo fue la última vez que me sentí amada por quien era, no por lo que podía dar? La respuesta era aterradora. No lo recordaba. Las microagresiones llegaban disfrazadas de preocupación, como pequeñas puñaladas envueltas en papel de regalo. Mamá, ya no cocines tanto para las reuniones familiares. La comida de los mayores a veces no le gusta a los niños, me había dicho Valeria la última Navidad, mientras yo llevaba 3 días preparando los platos tradicionales que habían sido el orgullo de mi familia durante generaciones. Mi cocido madrileño, ese que había aprendido de mi abuela y perfeccionado durante 40 años, de repente no era apropiado para los paladares refinados de mis nietos. Es muy pesado, mamá. Los niños están acostumbrados a comida más ligera, más moderna, como si el amor que yo ponía en cada garbanzo, cada trozo de chorizo cuidadosamente seleccionado en el mercado de San Miguel, fuera algo anticuado que había que superar. ¿Por qué no mejor traes algo del supermercado? Algo práctico, añadió Laura, acariciando su iPhone último modelo, el mismo que yo había ayudado a pagar indirectamente con el préstamo que Alejandro me pidió para gastos inesperados el mes anterior. O mejor aún, no traigas nada. Nosotros nos encargamos de todo. Pero cuando llegaba con las manos vacías, la situación era peor. Ay, Rosa, podrías haberte esforzado un poquito, suspiraba Laura, como si yo fuera una invitada cualquiera que no había cumplido con las expectativas básicas de cortesía. No podía ganar. Si cocinaba, estorbaba. Si no cocinaba, era desconsiderada. La ropa que usaba también se había convertido en motivo de vergüenza familiar. Mamá, ¿no tienes algo más elegante para la graduación de Sofía? Me preguntó Alejandro, mirando mi vestido azul marino, el mismo que había comprado en el Corte Inglés con mis ahorros de 3 meses específicamente para ocasiones especiales. Era un vestido hermoso, clásico, de buena calidad. Pero aparentemente no era suficiente para la imagen que ellos querían proyectar. Es que van a estar los padres de los compañeros de clase de Sofía, y ya sabes cómo es esa gente. Muy puesta, explicó Laura, usando ese tono condescendiente que había perfeccionado para hablarme. No queremos que te sientas fuera de lugar. ¿Fuera de lugar? Era la abuela de la niña. Era quien había pagado la mitad de las clases de piano que la habían llevado a esa graduación. Pero aparentemente mi presencia, tal como era, los avergonzaba. Terminé comprando un vestido que costaba el equivalente a 2 semanas de mi pensión, solo para escuchar después que me veía demasiado arreglada y que se notaba que me había esforzado mucho. Los comentarios sobre mi edad eran constantes, disfrazados de chistes familiares que todos encontraban divertidos excepto yo. «Ay, la abuela y sus ideas de vieja», decía Alejandro cuando yo sugería cualquier actividad. «Ya sabes cómo son los viejos, siempre pensando en el pasado», añadía cuando yo contaba alguna anécdota de mi juventud o de cuando ellos eran niños. Vieja. Esa palabra se había vuelto mi identidad oficial en mi propia familia. No Rosa, no mamá, no abuela, vieja. Como si mis 62 años fueran una falla de carácter. Como si hubiera elegido envejecer solo para molestarlos, como si mi experiencia de vida fuera un lastre del que todos tenían que burlarse para soportarlo. Durante la comunión de mi nieto Pablo, el año pasado, me asignaron una mesa al fondo del salón, lejos de la familia. «Es que ahí vas a estar más cómoda, mamá», me explicó Valeria, «con las señoras de tu edad». Las señoras de mi edad resultaron ser completas desconocidas.
amigas de la suegra de Valeria, que me miraron toda la tarde como preguntándose quién era esa mujer solitaria que obviamente no encajaba en ningún lugar. Desde mi mesa del rincón, vi cómo toda mi familia se reía y conversaba animadamente en la mesa principal. Vi cómo mis nietos corrían entre las mesas saludando a todos los invitados. Pero cuando llegaban a la mía, apenas me daban un beso rápido antes de salir corriendo de vuelta al centro de la celebración. Como si mi mesa fuera el área de cuarentena donde habían puesto a la pariente problemática. La gota que derramó el vaso llegó hace 3 meses, durante el cumpleaños de mi nieta Sofía. Había llegado temprano para ayudar con los preparativos, como siempre hacía. Llevaba un regalo que había elegido con cuidado, un joyero de música que había pertenecido a mi madre, con una bailarina que daba vueltas al ritmo de Para Elisa. Era una antigüedad hermosa, llena de historia familiar, el tipo de regalo que podía convertirse en un tesoro que Sofía conservaría toda la vida. Pero cuando se lo di, Laura lo miró con esa cara que ponía cuando algo no le gustaba pero tenía que fingir educación. «¡Ay, qué particular!», dijo, dándole vueltas en las manos como si fuera algo contaminado. «Es muy vintage, ¿verdad?». Vintage era el nuevo código para viejo y feo. Sofía abrió la cajita, y durante un segundo sus ojos se iluminaron viendo la bailarina girar. Pero entonces escuchó el tono de su madre, y inmediatamente puso la misma cara de desencanto. «Gracias, abuela», murmuró, dejando el joyero a un lado para abrir el siguiente regalo. Un iPhone último modelo que le habían comprado sus padres. El contraste era devastador. Mi regalo, cargado de historia y significado, abandonado en una esquina. El regalo de ellos, brillante y caro, acaparando toda la atención. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue lo que escuché cuando fui al baño y pasé por el estudio de Alejandro. Laura estaba hablando por teléfono con alguien y su voz llegaba clara a través de la puerta entreabierta. No puedes imaginarte las cosas horribles que trae Rosa. Hoy trajo una caja de música destartalada que debe tener como 100 años. Huele a naftalina y está toda rayada. Obviamente se la vamos a tener que tirar, pero no podemos decírselo enfrente porque se pone muy dramática. Se rió. Se rió de mí, de mi regalo, de mis intenciones. Se rió de la ingenuidad de una mujer que pensaba que los objetos familiares tenían valor sentimental. Se rió de mis años juntando polillas en cajas de recuerdos que nadie más apreciaba. Lo peor es que siempre viene con esas historias de «esto era de tu bisabuela», y esto tiene mucho significado familiar, como si nos importara la historia de su familia muerta. Alejandro dice que siempre ha sido así, muy apegada a las cosas viejas. Por eso nunca puede superarlo y seguir adelante con su vida. Seguir adelante con mi vida. Como si amara a mi familia. Como si querer preservar nuestra historia. Como si valorar las tradiciones fuera un defecto que había que curar. Como si mi pasado, que incluía darles la vida y criarlos con amor, fuera basura de la que había que deshacerse. Me quedé paralizada en el pasillo, agarrándome del marco de la puerta para no caerme. Sentí como si me hubieran arrancado la piel y estuviera sangrando sobre la alfombra persa de mi hijo, esa que yo había ayudado a pagar con mis ahorros de Navidad hace 2 años. Esa noche, cuando llegué a mi apartamento, saqué todas las cajas de recuerdos que guardaba en el armario. Fotos de cuando mis hijos eran pequeños, cartas que me habían escrito en la escuela, dibujos que habían hecho para mí, regalos que me habían dado en otras épocas cuando aún me veían como a su mamá y no como a un estorbo generacional. Encontré una carta que Alejandro me había escrito cuando tenía 8 años. «Mamá, eres la mejor del mundo. Cuando sea grande te voy a comprar una casa muy grande para que vivas como una reina porque te lo mereces». La letra infantil, los errores de ortografía, el corazón dibujado al final. Ese niño que me amaba tanto, había crecido hasta convertirse en un hombre que se avergonzaba de mí. Encontré un dibujo de Valeria donde aparecíamos las 2 tomadas de la mano bajo un arco iris. «Mi mamá y yo», decía la leyenda con letras torcidas. «Las 2 juntas para siempre». Para siempre había durado, hasta que encontró a un hombre que la convenció de que su madre era una carga, hasta que la distancia geográfica se convirtió en distancia emocional, hasta que mis llamadas se volvieron interrupciones molestas en su nueva vida sofisticada.
Me senté en el suelo de mi sala, rodeada de toda esa evidencia de amor que ya no existía, sintiendo como 30 años de maternidad se desmoronaban como un castillo de naipes. Había criado a 2 desconocidos que llevaban mi apellido, pero que no tenían ni rastro de mi corazón. Fue ahí cuando tomé una decisión que cambiaría todo. Saqué mi teléfono y marqué el número del banco. Era hora de protegerme de las únicas 2 personas que pensé que jamás me harían daño. La llamada al banco duró exactamente 14 minutos. 14 minutos para blindar los ahorros de toda una vida, para crear un muro invisible pero inquebrantable entre mis recursos y las manos que los habían estado vaciando durante décadas sin mi consentimiento real. El empleado del departamento de inversiones, un joven llamado Carlos que me había atendido el año anterior cuando abrí el fondo de emergencia, me explicó los detalles con una paciencia que agradecí. Señora Vázquez, entiendo perfectamente su situación. Es más común de lo que cree. El bloqueo temporal de fondos para protección patrimonial es completamente legal y reversible, solo con su autorización personal. Nadie más podrá acceder a estos recursos, incluso con poder notarial, a menos que usted lo autorice específicamente. 240.000 euros. Esa era la suma total de todo lo que había logrado ahorrar en 30 años de trabajo, más la herencia de mi hermana Carmen y la venta del pequeño piso que había heredado de mis padres en Cuenca. Una fortuna para alguien como yo, que había contado centavos durante la mayor parte de su vida adulta. Una cantidad que representaba seguridad, medicinas en la vejez, quizás hasta la posibilidad de disfrutar mis últimos años, sin la constante preocupación financiera que había marcado toda mi existencia. ¿Cuánto tiempo tardará en hacerse efectivo el bloqueo?, pregunté, sorprendida por lo firme que sonaba mi propia voz. Es inmediato, señora. En cuanto cuelgue esta llamada, ninguna transferencia podrá realizarse sin su presencia física en sucursal y doble verificación de identidad. Colgué el teléfono y me quedé sentada en mi pequeña cocina, mirando el aparato como si fuera una bomba que acabara de detonar. Por primera vez en décadas, había tomado una decisión completamente egoísta, completamente mía, completamente dirigida a protegerme a mí misma en lugar de facilitar la vida de otros. El primer mensaje llegó menos de 1 hora después. Era de Alejandro. Mamá, hay un problema con la transferencia para la inscripción del campamento de Sofía. El banco dice que no se puede procesar. ¿Qué pasa? No respondí inmediatamente. Me serví una taza de manzanilla, esa que me regaló mi vecina doña Carmen, y que había estado guardando para una ocasión especial. Aparentemente, proteger mi dignidad calificaba como ocasión especial. El sabor era dulce y reconfortante, con un toque de miel que me recordó a las tardes de mi infancia en casa de mi abuela. Escribí de vuelta. Alejandro, necesito hablar contigo. Ven a casa cuando puedas. Su respuesta fue inmediata. ¿Qué pasa con el dinero, mamá? Laura ya había comprometido el pago y necesitamos que se procese hoy mismo. Ni un ¿estás bien? Ni un ¿qué necesitas? Solo preocupación por el dinero. La confirmación de lo que ya sabía pero que había estado negando durante años. Para ellos, yo no era una madre, era un banco. Era una fuente de recursos que había desarrollado la costumbre inconveniente de tener sentimientos. Esa tarde, cuando Alejandro llegó a mi apartamento, traía esa cara de impaciencia controlada que usaba cuando tenía que lidiar con problemas que consideraba menores pero urgentes. Entró sin saludarme apropiadamente, fue directo al sofá y sacó su teléfono, como si mi sala fuera una oficina donde había venido a resolver un trámite molesto. A ver, mamá, explícame qué está pasando. Laura está histérica porque el campamento se llena rápido, y si no pagamos hoy perdemos el lugar de Sofía. Es solo una transferencia simple. Solo una transferencia simple. Como si mis 240.000 euros fueran monedas sueltas que encontraba en el sofá. Como si el dinero que había ahorrado centavo a centavo durante 3 décadas fuera algo que yo tenía la obligación de poner a su disposición inmediata cada vez que sus cálculos financieros fallaran. Alejandro, siéntate. Tenemos que hablar. Mamá, no tengo tiempo para charlas largas. Solo necesito que autorices la transferencia. Me quedé mirándolo durante un largo momento. Ahí estaba mi hijo mayor.
Ese bebé que había cargado en brazos durante noches enteras cuando tenía cólicos. Ese niño que había venido corriendo a mí cada vez que se lastimaba. Ese adolescente que había llorado en mi hombro cuando su primera novia lo dejó. Ahora era un extraño de 41 años que no podía dedicarme 5 minutos de su tiempo, a menos que yo tuviera algo que él necesitara. No voy a autorizar ninguna transferencia, dije finalmente. El silencio que siguió fue tan denso que podía sentirlo contra mi piel. Alejandro levantó la vista de su teléfono por primera vez desde que había llegado, como si no hubiera escuchado bien. ¿Perdón? Que no voy a autorizar la transferencia. Ni esta ni ninguna otra. Su cara pasó por varias expresiones. Confusión, incredulidad, y finalmente algo que se parecía peligrosamente a la ira. Mamá, no entiendo. ¿Es por el viaje? Porque si es por eso, podemos hablar. A lo mejor sí puedes venir, aunque va a ser complicado con las reservaciones. No es por el viaje, Alejandro. Es por todo. ¿Por todo qué? Respiré profundo. Por los últimos 30 años. Por tratarme como si fuera tu empleada. Por avergonzarte de mí. Por hacerme sentir que soy una carga en lugar de tu madre. Su expresión se endureció. Mamá, no seas dramática. Nunca te hemos tratado mal. Al contrario, siempre te incluimos en todo. ¿Me incluyen? ¿Sentarme al fondo en las celebraciones es incluirme? ¿Decirme que mi comida no es apropiada es incluirme? ¿Burlarse de mis regalos es incluirme? No sé de qué hablas. Claro que no sabes, porque nunca me escuchas. Para ti soy invisible hasta que necesitas dinero. Alejandro se puso de pie, y pude ver la frustración tensando todos los músculos de su cara. Mira, mamá, no sé qué mosca te picó, pero este no es momento para uno de tus dramas. Laura ya les dijo a los otros padres que íbamos a pagar. El campamento es importante para el desarrollo social de Sofía, y... ¡Basta! La palabra salió de mí con una fuerza que no sabía que poseía. Basta de hablar de Laura, de Sofía, de campamentos, de todo menos de lo que estoy tratando de decirte. Se quedó callado, pero no porque estuviera escuchando. Podía ver en sus ojos que estaba calculando, buscando la manera más eficiente de manejar esta rabieta de su madre para conseguir lo que había venido a buscar. Mamá, estás exagerando. Si te sientes mal porque no puedes venir al viaje, podemos buscar una solución. Pero por favor, no castigues a tu nieta por algo que... ¿Castigar? ¿Proteger mis propios ahorros es castigar a mi nieta? Es que no entiendo por qué de repente... 30 años, Alejandro. Grité, y mi voz se quebró. 30 años dándote todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo que puedo ser. 30 años siendo tu banco personal, tu niñera gratis, tu invitada de segunda clase en tu propia familia. Y cuando por fin digo no, ¿soy yo la que está castigando a alguien? Por primera vez desde que había llegado, Alejandro se quedó verdaderamente callado, pero no era el silencio de alguien que está reflexionando. Era el silencio de alguien que está esperando a que pase la tormenta para poder volver a sus asuntos importantes. Mamá, creo que estás pasando por algo difícil. Tal vez deberías hablar con alguien, un psicólogo o... Y ahí estaba, la carta que había estado esperando que jugara. Ahora yo era la loca, la desequilibrada, la que necesitaba ayuda profesional porque había tenido la osadía de decir que no, porque había decidido que mi dinero era mío. Porque había puesto límites después de décadas de no tener ninguno. Vete, le dije, con una calma que me sorprendió incluso a mí. Vete de mi casa, mamá, vete. Y no vuelvas hasta que puedas verme como a tu madre, no como a tu cajero automático. Se fue, pero no sin antes decirme que estaba siendo irracional y que esto no iba a quedar así. La puerta se cerró con un golpe que resonó por todo el apartamento, y yo me quedé sola con el eco de mi primera victoria. Era una victoria que sabía amarga, porque había tenido que renunciar a la ilusión de que mi hijo me amaba incondicionalmente, pero también era dulce, porque por primera vez en décadas, había puesto mis propias necesidades antes que las de alguien más. Esa noche me preparé una cena que no tenía que compartir con nadie. Me serví una copa del vino que había estado guardando para una visita que nunca llegaba, y brindé conmigo misma por mi primer día como una mujer libre. Las llamadas empezaron a las 6 de la mañana del día siguiente. Primera Laura.
con esa voz aguda que usaba cuando las cosas no salían según sus planes perfectamente calculados. Rosa, Alejandro me contó de su situación emocional de ayer. Creo que hay un malentendido. ¿Podríamos hablar como adultas? Como adultas. La frase me hizo reír, aunque no tenía nada de gracioso. Durante años había sido tratada como una niña caprichosa cada vez que expresaba una opinión o un sentimiento. Ahora que había tomado la decisión más adulta de mi vida, proteger mis propios recursos, me invitaban a hablar como adultas. No hay malentendido, Laura, y no hay nada de qué hablar. Rosa, por favor, no me hagas esto más difícil. Sofía ya le contó a sus amigas del campamento, ya compramos el equipaje, ya hicimos todos los arreglos. No puedes cancelar todo por un berrinche. Berrinche. Otra palabra que había escuchado demasiadas veces en los últimos años. Cada vez que expresaba dolor, cada vez que pedía consideración, cada vez que no sonreía automáticamente ante sus decisiones, era un berrinche. Como si mis 62 años de vida me hubieran dejado con la madurez emocional de una niña de 5 años. Laura, escúchame bien porque solo lo voy a decir una vez. Mi dinero ya no está disponible para ustedes. Para nada. Ni campamentos, ni colegios privados, ni vacaciones, ni emergencias inventadas. Busquen la manera de pagar sus propios gastos. El silencio del otro lado duró tanto que pensé que había colgado. Cuando volvió a hablar, su voz había cambiado completamente. Ya no era la nuera educada que fingía respeto. Era la mujer que realmente era. Calculadora, fría, acostumbrada a conseguir lo que quería manipulando a quien fuera necesario. Rosa, creo que no entiendes la situación. Ese dinero no es solo tuyo. Es de la familia. Es para los nietos. No puedes ser tan egoísta de privar a tus propios nietos de oportunidades por tus problemas personales. Egoísta. La palabra me golpeó como una bofetada. 30 años de dar todo lo que tenía. 30 años de sacrificar cada pequeño lujo, cada pequeño capricho personal, para asegurarme de que mis hijos y nietos tuvieran lo mejor que yo pudiera darles. Y ahora, la primera vez en mi vida que decía no, era egoísta. Mis problemas personales, repetí lentamente, son que me han tratado como basura durante años mientras vaciaban mis cuentas. Mis problemas personales son que ustedes me ven como una máquina de hacer dinero que tiene la molesta costumbre de tener sentimientos. Nadie te ha tratado mal, Rosa. Eres muy dramática. Siempre has sido así. Alejandro me contó cómo eras cuando él era chico. Siempre exagerando todo. Siempre victimizándote. Ahí estaba, la reescritura de la historia que había estado esperando. Ahora resulta que mi dolor era invención mía, que mis 30 años de sacrificio habían sido un espectáculo teatral que yo montaba para llamar la atención. Alejandro le había contado a su esposa que yo era dramática, que exageraba. Mi propio hijo había reinterpretado mi amor como una neurosis que había que soportar. Colgué el teléfono sin decir adiós. A las 10 llegó Valeria desde Barcelona. No había avisado que venía. Simplemente apareció en mi puerta con esa cara de preocupación que ponía cuando tenía que manejar crisis familiares. Llevaba su traje de ejecutiva, ese sastre gris que le daba autoridad en las reuniones de la consultora donde trabajaba. Venía en modo profesional, lista para negociar. «Mamá, ¿qué está pasando?» Alejandro me llamó histérico diciendo que habías bloqueado las cuentas y que estabas actuando de manera muy extraña. «Qué bueno que viajaste desde Barcelona para verme», le dije mientras le servía café. «Hacía 8 meses que no venías». «Mamá, por favor, no empecemos con reproches. Vengo porque estoy preocupada por ti». «¿Preocupada por mí o preocupada por el dinero?» Me miró como si le hubiera dado una bofetada. «¿Cómo puedes decir eso? Eres mi madre. Claro que estoy preocupada por ti. Valeria, cuando tuve el infarto hace 5 años, ¿cuánto tardaste en visitarme?» «Mamá, ya hablamos de eso. Tenía trabajo. Los niños estaban en exámenes. 3 semanas. Tardaste 3 semanas en venir a ver si tu madre había sobrevivido a un infarto. Pero vine. ¿Sí? Viniste. 5 minutos para asegurarte de que estaba viva. Y luego me pediste dinero para las clases extraescolares de los niños, porque con los gastos médicos de Javier no les alcanzaba». Valeria se quedó callada.
Podía ver cómo funcionaba su mente, recordando, calculando, tratando de encontrar una versión de esos eventos que la dejara mejor parada. Mamá, si necesitabas más apoyo emocional, podrías habérmelo dicho. Te lo dije. Durante años te lo dije. Cada vez que te llamaba solo para conversar, cada vez que te contaba que me sentía sola, cada vez que te preguntaba cuándo íbamos a vernos solo porque sí, sin que hubiera una emergencia de por medio. Pero yo siempre te contestaba las llamadas. Sí, me contestabas. Durante 5 minutos hasta que encontrabas una excusa para colgar, a menos que fuera para pedirme dinero. Esas conversaciones sí podían durar horas. Valeria se levantó y empezó a caminar por mi pequeña sala, con esa energía nerviosa que tenía cuando las cosas no iban según sus planes. Mamá, entiendo que te sientas desatendida, pero no puedes usar el dinero como venganza. Eso es manipulación emocional. Manipulación emocional. Mi propia hija me estaba acusando de manipulación emocional por proteger mis propios ahorros. La ironía era tan perfecta que casi me hizo reír. Valeria, ¿sabes cuánto dinero les he dado a ustedes dos en los últimos 10 años? Mamá, no se trata de números. 400,000 euros. Entre préstamos que nunca me devolvieron, emergencias que resultaron ser vacaciones, regalos de cumpleaños que se convirtieron en pagos de tarjetas de crédito y ayudas para gastos que ustedes decidían que yo debía cubrir. Se quedó callada. 400,000 euros que saqué de mis ahorros, de la venta de la casa de tus abuelos, de la herencia de tu tía Carmen, de trabajar doble turno hasta los 60 años. 400,000 euros que di con amor, esperando solo que me quisieran un poquito a cambio. Mamá, nosotros te queremos. ¿Me quieren? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que me invitaste a algo sin que yo tuviera que pagar la cuenta? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para escuchar mi voz? Valeria se sentó otra vez, y por primera vez desde que había llegado, pude ver algo parecido a la vergüenza en sus ojos, pero duró poco. La reemplazó esa expresión determinada que conocía bien, la misma que ponía cuando tenía que dar malas noticias en su trabajo. Mamá, entiendo que hayas malinterpretado algunas situaciones, pero la realidad es que ahora tienes responsabilidades. Los niños cuentan contigo. Alejandro y yo hemos organizado nuestras vidas asumiendo que podíamos contar con tu apoyo. No puedes dejarnos colgados así. Responsabilidades. Malinterpretado. Dejarnos colgados. El lenguaje de la culpa perfectamente aplicado. Ahora resulta que mis hijos habían construido sus vidas financieras sobre la base de mis recursos, sin consultarme. Y yo tenía la responsabilidad de mantener ese sistema funcionando indefinidamente. ¿Y cuáles son mis derechos en esta ecuación, Valeria? ¿Cuál es mi lugar en esas vidas que ustedes organizaron? Eres nuestra madre. Tu lugar es cuidarnos, apoyarnos. ¿Y quién me cuida a mí? ¿Quién me apoya? ¿Quién se preocupa porque a los 62 años me quede sin ahorros porque se los di todos a ustedes? Por primera vez en la conversación, Valeria no tuvo una respuesta inmediata. Se quedó mirándome como si nunca hubiera considerado que yo fuera una persona con necesidades propias, con miedos propios, con derechos propios. Mamá, dijo finalmente, con una voz más suave, podemos hablar de esto. Podemos encontrar un equilibrio. Pero por favor, no tomes decisiones drásticas cuando estás enojada. No estoy enojada, Valeria. Estoy cansada. Estoy cansada de ser invisible hasta que necesitan dinero. Estoy cansada de que mi amor se mida en euros. Estoy cansada de ser la invitada de segunda clase en mi propia familia. Se fue esa tarde sin haber conseguido lo que había venido a buscar. Antes de irse, me abrazó con esa fuerza desesperada de alguien que sabe que algo fundamental había cambiado y que no había vuelta atrás. Mamá, no hagas esto. Somos familia. Las familias se apoyan. Sí, Valeria, le dije, devolviendo el abrazo, pero sin ceder ni un centímetro. Las familias se apoyan, mutuamente. Esa noche, por primera vez en años, dormí 8 horas seguidas sin despertarme preocupada por los problemas financieros de mis hijos, sin preguntarme si tendría suficiente dinero para la próxima emergencia que inventarían, sin calcular cuánto podía darles sin quedarme sin nada. Desperté descansada, libre,
Y aunque mi familia estaba furiosa conmigo, yo estaba en paz conmigo misma. Una semana después de que Valeria se fuera con las manos vacías, me desperté con una sensación extraña. No tenía nada que hacer para nadie más. Por primera vez en 30 años, mi día no estaba organizado alrededor de las necesidades, crisis o caprichos de mis hijos. No tenía que calcular cuánto dinero podía enviar sin quedarme sin comer. No tenía que inventar excusas para justificar por qué no podía pagar algo que ellos consideraban urgente. No tenía que fingir alegría cuando me llamaran solo para pedirme favores. El silencio en mi apartamento era diferente. Ya no era el silencio vacío de la soledad forzada, sino el silencio lleno de posibilidades de alguien que puede elegir cómo llenar sus horas. Me quedé en la cama hasta las 9 de la mañana, algo que no había hecho en décadas, sintiendo las sábanas limpias contra mi piel y escuchando los sonidos de Madrid despertando, el tráfico lejano de la Gran Vía, las conversaciones de los vecinos preparándose para ir al trabajo, el tintineo de las tazas en el café de la esquina. Me preparé un desayuno que no tenía que compartir con nadie. Tostadas con mermelada casera de fresa que había comprado en el mercado de San Miguel la semana anterior, café colombiano que había estado guardando para una ocasión especial, y un vaso pequeño de zumo de naranja recién exprimido. Me senté en mi pequeño balcón, desde donde podía ver un pedacito del Retiro, y comí despacio, saboreando cada bocado sin prisa, sin tener que contestar llamadas, sin escuchar quejas sobre mi comida o sugerencias para mejorar mi estilo de vida. Después del desayuno, hice algo que no había hecho en años. Fui de compras para mí, no para buscar regalos que serían criticados o ignorados, no para comprar ingredientes para comidas que nadie apreciaría, sino para mí. Caminé por las calles de Malasaña como una turista en mi propia ciudad, deteniéndome en escaparates que antes solo miraba de reojo porque no tenía derecho a desear nada para mí misma. En una tienda pequeña cerca de la plaza del 2 de Mayo, encontré un vestido que me gustó inmediatamente. Era de color verde esmeralda, con un corte elegante pero cómodo, del tipo que sabía que me haría sentir hermosa. La dependienta, una mujer de mi edad con una sonrisa genuina, me convenció de probármelo. «Le queda perfecto», me dijo cuando salí del probador. «Ese color realza sus ojos, y el corte es muy favorecedor». Me miré en el espejo y por un momento no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. No era la Rosa cansada y resignada que había sido durante tanto tiempo. Era alguien que podía permitirse un vestido hermoso sin tener que justificarlo ante nadie, sin tener que escuchar comentarios sobre gasto innecesario o vanidad fuera de lugar. «Me lo llevo», dije, y las palabras sonaron como una declaración de independencia. Compré también unos zapatos nuevos, cómodos pero elegantes, y un bolso que había estado admirando en secreto durante meses cada vez que pasaba por esa tienda. Gasté en una mañana más dinero en mí misma del que había gastado en los últimos 5 años. Y no me sentí culpable. Me sentí libre. Almorcé sola en un restaurante del barrio, uno de esos lugares pequeños y acogedores, donde sirven cocido madrileño como el que hacía mi abuela. El camarero, un hombre mayor con bigote gris, me trató con la cortesía cálida que se reserva para clientes habituales, aunque era la primera vez que iba. «¿Está todo a su gusto, señora?» «Perfecto», le respondí. Y era verdad. Todo estaba perfecto. La comida sabía a recuerdos felices de mi infancia. El vino me relajaba sin la tensión constante de tener que mantener conversaciones forzadas. Y el libro que había llevado conmigo me transportaba a mundos donde las mujeres de mi edad tenían aventuras y tomaban decisiones valientes. Por la tarde fui al banco a revisar mis cuentas en persona. Carlos, el empleado que me había ayudado con el bloqueo, me recibió con profesionalidad y algo que parecía respeto genuino. «Señora Vázquez, me da mucho gusto verla. ¿Cómo se ha sentido con los cambios que hicimos?» «Liberada», le dije sin dudar. «Por primera vez en décadas, me siento dueña de mi propio dinero». Me explicó algunas opciones de inversión que podrían hacer crecer mis ahorros, planes de retiro que me garantizarían ingresos estables durante mis últimos años, seguros que me protegerían en caso de enfermedad. Por primera vez en mi vida, alguien me estaba hablando de mi futuro, de mis necesidades, de mi seguridad,
sin mencionar a mis hijos como beneficiarios automáticos de todo lo mío. ¿Ha pensado en hacer un testamento actualizado?, me preguntó Carlos. Con los cambios en su situación, podría ser conveniente revisar sus disposiciones. La pregunta me tomó por sorpresa. Siempre había asumido que todo lo mío les pertenecía automáticamente a Alejandro y Valeria, que mi único propósito en la vida era acumular recursos para dejarles cuando muriera. Pero ahora, sentada en esa oficina elegante, siendo tratada como una persona con derecho a decidir sobre su propio patrimonio, me di cuenta de que podía elegir. Sí, le dije. Definitivamente quiero revisar mi testamento. Esa noche llamé a mi vecina, doña Carmen, una mujer de 70 años que vivía sola desde que enviudó hace una década. Siempre habíamos tenido una relación cordial pero distante. Yo había estado demasiado ocupada con los dramas de mis hijos para desarrollar amistades verdaderas. Carmen, le dije cuando abrió la puerta, ¿te gustaría cenar conmigo? Cocino para dos, pero como para uno desde hace años. Su cara se iluminó con una sonrisa que me hizo sentir culpable por haber tardado tanto en tenderle la mano. Me encantaría, Rosa. Déjame traer una botella de vino que tengo guardada. Cocinamos juntas en mi pequeña cocina, llenando el espacio con conversación y risas de una manera que no había experimentado en años. Carmen me contó sobre sus nietos, que la visitaban cada domingo y la llamaban simplemente para escuchar su voz. Me habló de sus amigas del club de lectura, de sus clases de pintura en el centro comunitario, de sus planes para viajar a Sevilla el próximo mes. ¿Y tú, Rosa?, me preguntó mientras brindábamos con su vino. ¿Qué planes tienes? La pregunta me quedó resonando en la cabeza durante horas después de que se fuera. ¿Planes? ¿Cuándo había sido la última vez que alguien me preguntaba por mis planes? ¿Cuándo había sido la última vez que yo misma había pensado en tener planes que no involucraran a otras personas? Esa noche, sentada en mi sala con una taza de té y el vestido verde colgado en el respaldo de una silla como una promesa de días mejores, saqué un cuaderno que había comprado años atrás, pero nunca había usado. En la primera página escribí, Planes de Rosa Elena Vázquez. Debajo, con letra cuidadosa, comencé a escribir cosas que quería hacer, lugares que quería conocer, experiencias que había pospuesto durante décadas. Quería viajar a Praga, una ciudad que había visto en revistas y que siempre me había parecido mágica. Quería aprender a pintar acuarelas, algo que había querido hacer desde niña, pero que nunca había tenido tiempo de intentar. Quería leer todos los libros que había dejado a medias porque siempre había alguna crisis familiar que atender. Quería hacer amigos de verdad, no solo conocidos con los que intercambiaba cortesías. Quería tener cenas largas y conversaciones profundas. Quería reír sin tener que medir cada palabra para evitar ofender a alguien. Quería llorar si me daba la gana, sin que nadie me dijera que era demasiado dramática. Quería despertar cada mañana preguntándome qué me haría feliz ese día, en lugar de preguntarme a quién tenía que complacer o qué problema tenía que resolver. Quería ser egoísta, generosamente egoísta, sin disculparme por poner mis necesidades en primer lugar, después de 62 años de ponerlas al final de toda lista de prioridades. Escribí hasta que me dolió la mano, llenando páginas con sueños que había enterrado bajo décadas de sacrificio. Cuando finalmente cerré el cuaderno, me di cuenta de que estaba sonriendo. No la sonrisa forzada que había perfeccionado para evitar conflictos, sino una sonrisa genuina que salía desde algún lugar profundo que había estado dormido durante demasiado tiempo. Esa noche dormí con el cuaderno sobre la mesita de noche, como un talismán contra la tentación de volver a mi vida anterior. Al día siguiente comenzaría a convertir esos planes en realidad, uno por uno, sin pedir permiso a nadie. Por primera vez en 30 años, mi vida me pertenecía completamente a mí. 3 semanas después de mi declaración de independencia, cuando ya había comenzado mis clases de acuarela y había reservado mi viaje a Praga para el mes siguiente, llegó la convocatoria que había estado esperando. Un mensaje de Alejandro en el chat familiar que incluía a Valeria. Reunión familiar urgente. Casa de mamá. Mañana a las 5. Tenemos que solucionar esta situación de una vez por todas. Esta situación, como si mi decisión de proteger mis ahorros y mi dignidad
fuera un problema técnico que había que resolver, un malentendido que se podía arreglar con la estrategia correcta y suficiente presión psicológica. Llegaron juntos. Claramente habían coordinado su estrategia. Alejandro traía esa carpeta de cuero que usaba para las presentaciones importantes en su trabajo, y Valeria llevaba su laptop. Venían armados con datos, con argumentos, con la seguridad de dos profesionales exitosos que estaban seguros de poder convencer a una mujer mayor de que estaba cometiendo un error. «Mamá», comenzó Alejandro, instalándose en mi sofá como si fuera una sala de juntas. «Hemos estado pensando mucho en todo esto y creemos que podemos encontrar una solución que funcione para todos. No hay nada que solucionar», les dije desde mi sillón favorito, el mismo donde había estado leyendo una novela antes de que llegaran. «Mi dinero está protegido y ahí se va a quedar». «Mamá, escúchanos», intervino Valeria, abriendo su laptop con movimientos eficientes. «Hemos hecho algunos cálculos. Entendemos que te sientes desatendida y queremos remediar eso». Desatendida. Otra palabra suave para describir 30 años de abuso emocional y financiero. Como si el problema fuera la frecuencia de sus llamadas y no el hecho de que me habían reducido a la función de un cajero automático con sentimientos inconvenientes. «Mira», continuó Valeria, girando la pantalla hacia mí, «hemos calculado que si establecemos un sistema de visitas regulares, llamadas programadas cada semana y participación garantizada en todas las celebraciones familiares, podríamos restablecer el acceso gradual a los fondos». Un sistema. Habían convertido el amor familiar en un protocolo empresarial. Llamadas programadas, como citas médicas, visitas regulares, como inspecciones de mantenimiento, participación garantizada, como si mi presencia en sus vidas fuera un servicio que yo debía prestar a cambio de acceso a mi propio dinero. Alejandro preparó una propuesta muy razonable, añadió Valeria, señalando la carpeta de cuero. Un presupuesto mensual para gastos familiares, con límites claros y transparencia total sobre cómo se usa el dinero. Alejandro abrió su carpeta con la solemnidad de alguien presentando un contrato millonario. «Mira, mamá, entendemos que te sentías excluida de las decisiones financieras. Esto lo resuelve completamente». Sacó una hoja llena de tablas, gráficos y números. «Aquí tenemos todo desglosado. Educación de los niños, 15%. Gastos médicos familiares, 10%. Vacaciones familiares, donde obviamente estarías incluida, 20%. Emergencias, 15%. Y gastos varios, 40%. Gastos varios, 40% para gastos varios». Me quedé mirando esas cifras que representaban mi vida convertida en renglones de un presupuesto que ellos habían decidido sin consultarme, donde yo aparecía como la fuente de financiamiento de decisiones que otros tomarían. «¿Y dónde aparezco yo en este presupuesto?», pregunté. «¿Cómo que dónde apareces?», dijo Alejandro confundido. «Tú eres quien... Bueno, tú eres la que administra todo esto». «No. ¿Dónde está mi presupuesto? ¿Dónde están mis gastos personales? ¿Dónde está el dinero para mis medicinas, para mis viajes, para mis caprichos, para mi vejez?» Se miraron entre ellos con esa expresión que ponían cuando yo decía algo que consideraban particularmente absurdo. «Mamá», dijo Valeria con paciencia exagerada, «obviamente tus gastos personales están cubiertos. Tienes tu pensión, tienes tu apartamento. Mi pensión son 800 euros al mes. ¿Saben lo que cuesta vivir con 800 euros al mes a los 62 años? Pero es que tú no necesitas tanto», intervino Laura, que hasta ese momento había permanecido callada. «No es como si fueras a gastarte miles de euros en viajes o lujos. Tú eres más sencilla. Traducción: pobre, conformista, sin derecho a aspirar a nada mejor que la supervivencia básica. Como si mi edad y mi historia de sacrificios me descalificaran automáticamente para tener sueños costosos o caprichos caros. Además», añadió Alejandro, «con este sistema, tú seguirías siendo parte importante de la familia. Seguirías teniendo voz en las decisiones importantes». «¿Qué tipo de voz?» «Pues, consultiva», dijo después de una pausa que reveló más de lo que pretendía.
Obviamente las decisiones finales las tomaríamos nosotros porque somos los que tenemos que vivir con las consecuencias, pero tu opinión siempre sería valorada. Consultiva. Mi voz sería consultiva en el uso de mi propio dinero. Como un asesor externo que puede dar sugerencias pero no tiene poder de decisión. Como un empleado que puede opinar pero debe acatar las decisiones de la gerencia. Me levanté de mi sillón y caminé hacia la ventana. Desde ahí podía ver el parque donde había empezado a caminar cada mañana, los bancos donde se sentaban otras mujeres de mi edad que habían aprendido a disfrutar de su propia compañía, mujeres que habían elegido la soledad digna por encima de la compañía humillante. No, dije sin voltearme. ¿No qué?, preguntó Valeria. No a todo. No a sus presupuestos, no a sus llamadas programadas, no a sus visitas regulares condicionadas a transferencias bancarias, no a seguir financiando la vida de personas que me ven como un recurso que hay que administrar. Me volteé para enfrentarlos. ¿Saben qué descubrí estas últimas semanas? Descubrí que puedo ser feliz sola. Descubrí que prefiero la soledad honesta a la compañía interesada. Descubrí que a los 62 años todavía puedo aprender cosas nuevas, hacer amigos nuevos, tener planes nuevos. «Mamá, no puedes hablar en serio», dijo Alejandro, guardando sus papeles con movimientos bruscos. «Somos tu familia. No puedes cortarnos de tu vida por dinero. No los estoy cortando por dinero. Los estoy cortando por dignidad». ¿Dignidad? Laura se levantó del sofá con esa cara de incredulidad que ponía cuando algo no entraba en su visión ordenada del mundo. ¿Qué tiene que ver la dignidad con ayudar a tu familia? Laura, le dije, usando el mismo tono condescendiente que ella había usado conmigo durante años. Tú no eres mi familia. Tú eres la mujer que se casó con mi hijo y que durante 10 años me ha tratado como a la servidumbre. Mi familia son las personas que me aman sin condiciones, que se preocupan por mi bienestar, que valoran mi presencia más allá de mi cuenta bancaria. Rosa, no puedes decir eso, dijo Valeria, pero su voz sonaba menos segura que al principio. Nosotros te amamos. ¿Me aman? ¿Cuándo fue la última vez que me dijeron que me amaban sin pedirme algo inmediatamente después? ¿Cuándo fue la última vez que me invitaron a algo sin que yo tuviera que pagar? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaron por mis sueños, por mis miedos, por mi felicidad? El silencio que siguió fue tan largo que pude escuchar el tic-tac del reloj de pared que había heredado de mi madre. Podía ver cómo procesaban mis preguntas, cómo buscaban respuestas que no existían, cómo se daban cuenta por primera vez de que quizás yo tenía razón. «Mamá», dijo Alejandro finalmente, con una voz más pequeña, «podemos cambiar, podemos ser mejores». «Alejandro, hijo», le dije con toda la ternura que aún sentía por el niño que había sido, «yo ya no tengo tiempo para esperar a que ustedes cambien. Tengo 62 años. Los años que me quedan no los voy a gastar rogando por el amor de las personas que deberían amarme automáticamente». Fui hacia la puerta y la abrí. «Pueden irse. Cuando quieran verme como a su madre y no como a su banco, saben dónde encontrarme. Pero ya no voy a comprar amor que debería ser gratis». Se fueron en silencio, sin sus papeles, sin su presupuesto, sin sus promesas de cambio. Alejandro se detuvo en el umbral. «Mamá, esto no va a quedar así». «Tienes razón», le dije. «No va a quedar así. Va a quedar mucho mejor». Cerré la puerta con suavidad, sin portazo, sin drama. Me senté en mi sillón favorito y volví a mi novela, donde una mujer de mi edad estaba descubriendo que nunca es demasiado tarde para empezar una vida nueva. Por primera vez en décadas, el silencio de mi casa sonaba a libertad. 6 meses después, estaba sentada en un café con terraza en la plaza de la ciudad vieja de Praga, pintando acuarelas del castillo que se alzaba majestuoso al otro lado del río Moldava. Mis dedos, que antes solo conocían el trabajo duro y la tensión constante, ahora se movían con delicadeza sobre el papel, mezclando azules y dorados para capturar la luz de la tarde europea que bañaba los tejados centenarios. La mujer que había viajado hasta aquí no era la misma que 6 meses atrás lloraba en su cocina leyendo mensajes crueles de sus hijos. Esta Rosa llevaba el pelo corto y plateado, elegantemente peinado por una estilista de Barcelona que me había enseñado a ver la belleza en mis canas en lugar de esconderlas.
Llevaba ropa que había elegido por el simple placer de sentirme hermosa, no para complacer a nadie más. Y por primera vez en décadas, cuando me miraba en los espejos de las tiendas o los hoteles, sonreía a la mujer que me devolvía la mirada. El viaje a Praga había sido solo el primero. Después vino Lisboa, donde caminé por las calles empedradas de Alfama y me perdí durante horas sin preocuparme porque nadie me esperaba. Luego Florencia, donde pasé una semana entera en museos, alimentando una pasión por el arte que había descubierto a los 63 años. Y ahora estaba planeando ir a Buenos Aires, porque siempre había querido bailar tango, y había decidido que nunca es demasiado tarde para ser ridícula en público, si eso te hace feliz. Mi apartamento en Madrid se había transformado tanto como yo. Las paredes que antes mostraban solo fotos familiares que me recordaban constantemente mis obligaciones y decepciones, ahora exhibían mis propias acuarelas, paisajes de mis viajes, retratos de la gente interesante que había conocido por el camino, composiciones abstractas que pintaba cuando mis emociones necesitaban color y forma para expresarse. El cuarto que antes usaba como depósito de regalos navideños que compraba con meses de anticipación para gente que los recibía sin entusiasmo, se había convertido en mi estudio de arte. Tenía caballetes, pinceles de todos los tamaños, tubos de acuarela organizados por tonos, y una mesa grande donde podía trabajar en varios proyectos a la vez. Era mi santuario, el lugar donde Rosa la artista podía existir sin pedir permiso a Rosa la madre, Rosa la abuela, Rosa la proveedora. Había hecho amigos de verdad. Carmen, mi vecina, se había convertido en mi compañera de aventuras. Juntas habíamos tomado clases de cocina italiana, habíamos ido al teatro, habíamos hecho excursiones a pueblos pequeños de Castilla donde comprábamos quesos artesanales y bebíamos vino bajo el sol de la tarde. También estaba Mercedes, una mujer de mi edad que conocí en las clases de acuarela, que había enviudado recientemente, y que como yo estaba descubriendo que la vida después de las obligaciones familiares podía ser sorprendentemente dulce. Y estaba Antonio, el dueño del café donde desayunaba cada mañana, un hombre de 70 años que había perdido a su esposa el año anterior y que me invitaba a caminar por el Retiro los domingos. No era romance, aunque quizás podría serlo algún día si yo decidía que quería esa complicación. Era compañía elegida, no impuesta. Era conversación que fluía naturalmente, no forzada por obligaciones familiares. Durante estos meses, mis hijos habían intentado varias estrategias para recuperar el acceso a mi dinero. Primero vinieron las disculpas vacías, llamadas llenas de «perdóname, mamá», y no sabíamos cuánto te dolía, que sonaban ensayadas y que terminaban invariablemente con «pero no puedes castigarnos para siempre». Luego llegaron las amenazas veladas. Los niños te extrañan mucho, y es muy triste que elijas el dinero por encima de tu familia, como si yo hubiera sido quien rompió los lazos y no quien finalmente se había negado a seguir pagando por ellos. La última fase había sido la más predecible, el chantaje emocional directo. Valeria me había enviado fotos de mis nietos con caras tristes, acompañadas de mensajes como «preguntan por qué la abuela ya no los quiere», y no entienden por qué no pueden ir al campamento como sus amigos. Como si yo fuera la responsable de explicar a dos niños por qué sus padres habían construido su estilo de vida sobre los ahorros de su abuela en lugar de sus propios ingresos. Pero la estrategia que más me había dolido y al mismo tiempo más me había liberado había sido cuando intentaron usar a mis nietos directamente. Un día encontré un mensaje de voz en mi teléfono que claramente habían obligado a hacer a mi nieta Sofía. «Abuela, ¿por qué ya no me quieres? Mamá dice que si tú quisieras podrías ayudarnos, pero que ya no quieres. Yo te extraño mucho». Esa noche lloré. Lloré por esa niña que estaba siendo usada como arma emocional por sus propios padres. Lloré por la inocencia que le estaban robando al enseñarle que el amor se mide en euros. Lloré por todo lo que había perdido y por todo lo que había ganado. Pero al día siguiente hice algo que 6 meses antes habría sido impensable. Fui a un abogado especializado en derecho de familia. «Quiero que quede muy claro en mi testamento», le dije al señor Martínez, un hombre serio de unos 50 años que me escuchó sin juzgar, «que el 80% de mi patrimonio irá a una fundación que ayude a mujeres mayores en situaciones de abuso familiar.
El 20% restante se dividirá en partes iguales para mis nietos, pero solo podrán acceder a él cuando cumplan 25 años, y únicamente si demuestran que han mantenido una relación conmigo basada en afecto genuino, no en interés económico. ¿Y sus hijos? Mis hijos son adultos exitosos con carreras profesionales. No necesitan mi dinero, necesitaban mi amor, pero lo rechazaron cuando descubrieron que venía sin financiamiento adjunto. Había sido liberador escribir esas palabras en un documento legal. Por primera vez en mi vida, mis recursos servirían para algo que yo consideraba realmente importante: ayudar a otras mujeres que estuvieran pasando por lo mismo que yo había vivido durante décadas. Un mes atrás había recibido una llamada inesperada. Era Sofía, mi nieta, pero esta vez nadie la había obligado a llamar. Había conseguido mi número de alguna manera y me había llamado desde el teléfono de una amiga. «Abuela», me había dicho con esa voz dulce que siempre me derretía el corazón, «¿es verdad que estás viajando por el mundo y pintando cuadros? ¿Quién te dijo eso? Vi fotos tuyas en Instagram. Carmen, tu vecina, me aceptó como amiga y publica fotos contigo. Te ves muy bonita, abuela, y muy feliz». Habíamos hablado durante una hora. Me contó sobre el colegio, sobre sus amigas, sobre un libro que estaba leyendo. Y por primera vez desde que había tomado mi decisión, no mencionó dinero, campamentos o cosas que sus padres necesitaban. Solo quería hablar conmigo. «Abuela», me había dicho antes de colgar, «cuando sea mayor, ¿me enseñarás a pintar?» «Por supuesto, mi amor. Te enseñaré todo lo que quieras aprender». Ahora, sentada en este café de Praga con mi acuarela casi terminada, reflexionaba sobre todo lo que había aprendido en estos meses de libertad. Había aprendido que es posible ser feliz sola, que la soledad elegida es infinitamente superior a la compañía que tiene precio. Había aprendido que a los 63 años todavía podía sorprenderme a mí misma, todavía podía crecer, todavía podía cambiar. Pero lo más importante que había aprendido era que el amor verdadero no se puede comprar, y que cuando dejas de intentar comprarlo, a veces aparece en los lugares más inesperados. En la sonrisa de un camarero que te saluda cada mañana, en la amistad de una vecina que se convierte en cómplice de aventuras, en la voz de una nieta que te llama porque realmente quiere escucharte. Terminé mi acuarela justo cuando el sol comenzaba a ponerse detrás del castillo. Los dorados y naranjas del cielo se reflejaban en el río, creando un espectáculo de luz que ninguna foto podría capturar completamente. Pero yo sí podía capturarlo, con mis pinceles, con mis colores, con esta nueva habilidad que había descubierto cuando finalmente tuve tiempo y energía para buscar belleza en lugar de solo proveer para otros. Recogí mis materiales despacio, sin prisa. Mañana tomaría el tren de vuelta a Madrid, donde me esperaba mi vida nueva. Mis clases de arte, mis amigas, mis planes para Buenos Aires, mis tardes de lectura sin interrupciones, mis decisiones que no tenía que consultar con nadie. Al final, la lección más valiosa había sido simple pero revolucionaria. Nunca es demasiado tarde para dejar de vivir para otros y empezar a vivir para ti misma. ¿Has vivido alguna vez algo parecido? ¿O conoces a alguien que haya pasado por una situación similar? Me gustaría mucho que me contaras tu experiencia en los comentarios. Y si esta historia te tocó el corazón, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Tu apoyo ayuda a que este mensaje llegue a alguien que tal vez necesita escucharlo hoy.